for fun in my buggy. Hola, ¿qué tal amigos y fanáticos del backgammon? Como les comenté en un video anterior, vamos a expandir esta serie de conceptos básicos del backgammon, porque me parece a mí que hay algunos otros conceptos que en los 5 videos anteriores, si no los han visto, vayan a verlos. No los cubrí de manera específica y creo que son necesarios de revisar como conceptos básicos y fundamentales del juego. Y en este video, que es el primero de esta serie expandida, vamos a hablar del factor más importante en un juego de backgammon, que es la carrera, ¿ya? ¿Por qué la carrera es el factor más importante en el backgammon? Bueno, básicamente porque todos los planes de juego que nosotros podamos establecer, los planes, por ejemplo, que vimos en el video anterior, todos los planes de juego derivan de la carrera o son dependientes de la carrera. Es decir, el blitz, el priming, el juego de contacto, en fin, todos los planes de juego que veíamos dependen de la carrera y tienden a oponerse a la carrera. Por ende, la carrera, el estado de la carrera es sin lugar a dudas el factor más importante. Y como es el factor más importante, eso da origen a la regla más importante del backgammon, la regla más fundamental quizá del backgammon, y es que cuando nosotros estemos en un juego y estemos por adelante en la carrera, es decir, estemos ganando en la carrera, en general vamos a querer jugar de forma segura y disminuir la zona de contacto. Ya vamos a ver qué es la zona de contacto. Disminuir la zona de contacto, disminuir la probabilidad de conflicto entre nuestras fichas y las fichas de nuestro oponente. Y por el contrario, cuando nosotros estemos en un juego y estamos perdiendo la carrera, lo que queremos hacer es aumentar la zona de contacto, aumentar la probabilidad de conflicto de las fichas y eventualmente en algún momento golpear a nuestro oponente, golpear una ficha de nuestro oponente, mandarla de vuelta atrás de manera tal de recuperar terreno en la carrera. Ese es el concepto más importante. ¿Cómo nosotros medimos el estado de la carrera? Para eso existe lo que llamamos conteo de pips o en inglés pip count. ¿Qué es el conteo de pips? El conteo de pips nosotros lo podemos ver acá, por ejemplo, en Extreme Gammon, en este programa, y en general en los sitios online de juego como Galaxy o como Heroes, que es donde juego yo. El pip count te lo dan de forma automática, ¿no? Esto en un tablero en vivo hay que hacer el conteo por sí mismo, no está automáticamente el conteo de pips. Entonces aquí, como ven, dice pip 114, este es nuestro pip count o nuestro conteo de pips, y acá pip 134, que es el conteo de pips de nuestro oponente. ¿Qué es el conteo de pips? Es la suma total del número de pips o el número de puntos que las fichas, tanto las nuestras como las de nuestro oponente, deben recorrer en la carrera para llegar a ser extraídas completamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el conteo de pips de una sola ficha, por ejemplo de esta ficha está en nuestro punto 18, por ende a esa ficha le faltan 18 pips, tiene que recorrer 18 puntos para ser extraída completamente. Entonces, si nosotros sumamos este factor de todas nuestras fichas, nos va a dar nuestro conteo de pips en total, que como vemos acá es 114, y el conteo de pips de nuestro oponente es 134. Por lo tanto, por ejemplo, en esta posición nosotros estamos ganando la carrera, ¿ya? Entonces, como decíamos, cuando nosotros estamos ganando la carrera, ganar la carrera o ir ganando la carrera, ir por delante en la carrera, es algo bueno en el backgammon en general, ¿ya? En la mayoría de las posiciones estar con ventaja en la carrera es positivo, salvo por ejemplo esto lo veremos en videos ya mucho más adelante, por ejemplo en algunos backgames o juegos traseros, ahí no es tan conveniente ir por delante en la carrera porque significa que tenemos menos timing. Eso lo explicaremos más adelante. Entonces, en general, estar por delante en la carrera, es decir, tener
un conteo de pips menor, significa que a nuestras fichas les falta menos para ser extraídas y en general eso es algo bueno. Y por ende implica que nosotros tenemos que jugar de manera más segura, es decir, evitando dejar tiros, sobre todo tiros directos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos tiros y esos tiros son golpeados, nuestras fichas son golpeadas, esa ficha, como ya sabemos, tiene que volver a recorrer todo el circuito, entonces pierde pips en la carrera. Y de hecho, también lo hablaremos en otros videos, las probabilidades. Un tiro directo, por ejemplo, si vamos a modificar la posición, si nosotros tuviéramos una ficha acá, en este punto, esto significa que las blancas tendrían un tiro directo, por ejemplo, a esa ficha. Tiro directo significa que el tiro está a 6 pips o menos de distancia de la ficha que probablemente pueda golpear. Entonces, por ejemplo, en esta situación, esta ficha en el punto 23 está a un tiro directo con un 6 de una ficha del 17 o a un tiro directo con un 4 desde la ficha del punto 19. Y la probabilidad de que ese tiro directo, el tiro directo por ejemplo, con el 6, la probabilidad que tiene el blanco de golpearnos una ficha en esta situación es del 47%. La probabilidad de que se dé un tiro directo estando a 6 pips de distancia es del 47%. En cambio, por ejemplo, si esta ficha estuviera, por ejemplo, en el punto 24, de esta ficha o respecto a esta ficha ya no sería un tiro directo porque hay 7 pips de distancia y ahí la probabilidad es considerablemente menor, es del 17%. Entonces, en general, cuando estemos por delante en la carrera, o en otras palabras, el jugador que está ganando la carrera debe evitar dejar tiros y el jugador que esté perdiendo la carrera debe procurar o buscar oportunidades para generar tiros y eventualmente golpear al oponente y mandarlo de vuelta para recuperar terreno en la carrera. Entonces, eso es en esencia el concepto más importante respecto de la carrera en el backgammon. Ahora vamos a ver dos ejemplos que ilustran estos dos conceptos respecto de la carrera. Como decíamos, cuando estamos por delante en la carrera, tenemos que evitar dejar tiros, jugar de forma en general segura, no dejar tiros, sobre todo no dejar tiros directos, que son los que tienen mayor probabilidad de ser golpeados, y idealmente disminuir lo que decíamos la zona de contacto o eventualmente romper completamente el contacto o la probabilidad de conflicto entre las fichas con nuestro oponente. ¿Qué significa esto? La zona de contacto es la zona del tablero donde es posible que haya, como decíamos, conflicto entre las fichas. Entonces, por ejemplo, tomemos esta posición donde, como veíamos, estamos por delante en la carrera porque nuestro conteo de pips es menor que el de nuestro oponente. Entonces, en esta posición estamos ganando la carrera, entre comillas. Por ende, lo que queremos hacer nosotros acá es disminuir la zona de contacto, romper el contacto. ¿Cuál es la zona de contacto? Entonces, si nos fijamos, nuestras fichas más retrasadas están en el punto 18 y las fichas más retrasadas de nuestro oponente están en el punto 9, en nuestro punto 9, que sería el punto 16 de nuestro oponente. Por ende, toda esta zona, desde el punto 9 hasta el punto 18, es la zona donde puede haber conflicto entre las fichas y por ende donde se pueden dar tiros, ¿ya? Entonces, esta zona de contacto, como nosotros estamos ganando la carrera, tenemos que tratar de reducirla lo más posible y eventualmente romperla, es decir, que ya no haya contacto y de esa manera que la carrera sea lo único importante que quede en el juego. Entonces, esta es la zona de contacto y cuando nosotros estemos por delante en la carrera tenemos que tratar de reducirla. Entonces, por ejemplo, en esta posición específicamente, hemos tirado un 5-5, que es un súper tiro en esta posición. ¿Cómo deberíamos jugar este doble 5? Entonces, lo que queremos hacer es reducir la zona de contacto, aprovechando que estamos por delante en la carrera. Entonces, la jugada correcta, a ver, les doy unos segundos si quieren. Pausen el video y piensen
¿cuál sería la jugada correcta en esta posición? Recuerden, lo que queremos hacer, estamos por delante en la carrera, entonces queremos reducir el contacto. ¿Cómo jugaría en esta posición? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Como queremos reducir la zona de contacto, lo que debemos hacer es correr nuestras fichas traseras lo más posible, y con el doble 5 efectivamente podemos hacerlo. Podemos correr nuestras fichas desde el punto 18 al punto 8. Jugamos 18, 8, 2. Entonces, ¿qué hemos conseguido con este tiro? Si nosotros ahora analizamos cuál es la zona de contacto, vamos a ver que las fichas más traseras nuestras están en el punto 13 y las fichas más traseras de nuestro oponente están en el punto 9. Entonces, como ven, la zona de contacto que anteriormente era de 9 pips, ¿cierto? Ahora la hemos reducido después de este tiro a una zona de contacto de 4 pips. Entonces, lo ideal sería que en unos próximos tiros, ojalá en el siguiente tiro, pudiéramos correr estas fichas y romper completamente el contacto, y de esa forma la carrera sería la única consideración estratégica que quedaría en este juego, aprovechando, ¿cierto?, nuestra ventaja en la carrera. Entonces recuerden, cuando estemos por delante en la carrera queremos reducir o romper el contacto. Y el segundo ejemplo que nosotros mencionábamos era, o el segundo principio, es que cuando estemos perdiendo la carrera, lo que queremos hacer es mantener una zona de contacto amplia para aumentar las probabilidades de que nuestro oponente deje eventualmente un tiro y así poder recuperar terreno en la carrera. Entonces miremos esta posición donde nuevamente hemos tirado un 5-5, pero si nosotros nos fijamos en el conteo de pips, fíjense que ahora nosotros tenemos 149 pips y nuestro oponente 114. Por ende, acá nosotros estamos perdiendo la carrera en este momento, ¿ya? Tenemos un conteo de pips que es mayor al de nuestro oponente. ¿Qué pasa con la zona de contacto? La zona de contacto es parecida, o de hecho es la misma que en el ejemplo anterior. Las fichas más traseras de nuestro oponente están en el punto 9 y nuestras fichas más retrasadas están en el 18, es decir, tenemos una zona de contacto de 9 pips o 9 puntos. Entonces, como tiramos este 5-5, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a jugar? A diferencia del ejemplo anterior, ahora, ¿cierto? De nuevo, les dejo 5 segundos para que puedan pensar qué tenemos que hacer. Recuerden, lo que queremos hacer, estamos por detrás de la carrera, en la carrera, entonces queremos mantener la zona de contacto. ¿Cómo jugamos este 5-5? Bueno, entonces, como veíamos en el ejemplo anterior, cuando estábamos por delante en la carrera, jugábamos 18, 8, 2, corríamos con nuestras fichas. Pero ¿cuál es el problema? El problema de esta jugada es que si nos fijamos en el pip count resultante después de esta jugada, vemos que aún así todavía no estamos ganando la carrera. Ni siquiera nos acercamos. O sea, nos acercamos un poco, pero todavía estamos perdiendo en la carrera. Entonces, no tiene nuestra jugada un sentido estratégico correcto, ¿ya? Lo que queremos hacer en esta posición, a riesgo de ser reiterativo, es mantener una zona de contacto lo más amplia posible. Por lo tanto, acá no debemos correr con estas fichas, sino que debemos intentar, ¿cierto?, mantener la zona de contacto y correr con las fichas que están en el punto 13, de forma tal de tratar de recuperar algo de terreno en la carrera, manteniendo la zona de contacto lo más amplia posible. Entonces, el concepto respecto de la carrera, en síntesis, recuerden, es: si estamos ganando la carrera, correr, es decir, minimizar o romper la zona de contacto. Y si estamos perdiendo la carrera, mantener la zona de contacto amplia de manera tal de aumentar la probabilidad de que nuestro oponente deje eventualmente un tiro. Eso, ¿ya? O sea, acuérdense, la carrera es el factor más importante en un juego de backgammon, porque todos los planes dependen o derivan de la carrera, cómo impedimos que nuestro oponente corra sus fichas de forma rápida, ¿ya? Eso.
Espero que les haya gustado este video, que les haya aclarado un concepto que es muy importante, por no decir el más importante en el backgammon. Y atentos a los próximos videos, que vamos a seguir viendo los conceptos básicos del juego. Les mando un saludo. Si no han visto los otros videos, vayan, acuérdense, like, suscribirse, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.